¿Sabes que acabamos de descubrir un nuevo tipo de magnetismo? Sé que suena broma, pero no lo es. Después de 200 años estudiando cómo funcionan los campos electromagnéticos, un equipo de investigación de la Universidad de Nottingham ha encontrado algo completamente nuevo, el altermagnetismo. Y no es un descubrimiento más, no es solamente una curiosidad, es un descubrimiento que podría multiplicar por 1000 la velocidad de nuestros dispositivos. Los móviles, los ordenadores o prácticamente cualquier cacharro electrónico que usas todos los días dependen del magnetismo. Tus dispositivos funcionan moviendo electrones y aprovechando las propiedades magnéticas que produce este movimiento de electricidad. Pero este nuevo tipo de magnetismo hace las cosas de forma un poquito diferente, un poquito más complejo, pero los resultados son francamente alucinantes. Durante 2 siglos solo conocíamos 2 tipos de magnetismo. El ferromagnetismo, que es el de los imanes que se pegan en la nevera o lo que usábamos para el timbre de casa, es decir, esa típica bobina alrededor de un hierro, y el antiferromagnetismo, donde las fuerzas magnéticas se cancelan entre sí. Estos 2 tipos han sido la base de toda nuestra tecnología, desde los discos duros hasta los motores eléctricos, bueno, y también los dolores de cabeza para mucha gente que hemos tenido que estudiar asignaturas como campos electromagnéticos. El ferromagnetismo, aunque nos ha dado infinidad de alegrías, tiene un problema, y es que genera campos magnéticos externos que consumen energía y además pueden interferir con otros componentes. Imagina un altavoz a todo volumen, funciona pero gasta mucha energía y además molesta a los vecinos. El antiferromagnetismo es más eficiente pero no puede generar señales necesarias para poder mover información. Es como tener un altavoz que no da música. Lo fascinante del altermagnetismo es que combina lo mejor de ambos mundos. Los investigadores lo descubrieron estudiando un material llamado telururo de manganeso, que se comporta de una forma totalmente nueva. Puede mover información magnética sin crear campos externos. Si seguimos el ejemplo del altavoz, es el equivalente a ponerte unos cascos. Este descubrimiento no surge de la nada. Hemos comentado muchas veces que una gran parte del esfuerzo de los científicos es buscar formas de hacer que nuestros dispositivos electrónicos sean más eficientes. La industria tecnológica necesita con cierta urgencia nuevas soluciones para seguir mejorando el rendimiento de nuestros aparatos, y el altermagnetismo podría ser exactamente lo que estamos buscando. La clave está en cómo maneja algo llamado corrientes de spin. En lugar de mover los electrones por ahí gastando energía, este nuevo tipo de magnetismo transmite información haciendo que los electrones giren sobre sí mismos como si pasasen un mensaje sin moverse del sitio. Es increíblemente más eficiente y mucho más rápido que los métodos actuales. Vamos a explicarlo poco a poco. El altermagnetismo funciona de una forma muy interesante. En los materiales altermagnéticos, los electrones se organizan en patrones complejos que resultan ser idóneos para transmitir información sin generar campos magnéticos externos. Crean algo así como una red de comunicación perfectamente silenciosa y eficiente dentro de lo que es el material. Cuando hablamos de eficiencia, los números son bastante relevantes. Los dispositivos basados en altermagnetismo podrían ser hasta 1000 veces más rápidos que los actuales. Para ponerlo en perspectiva en cosas como una memoria, una operación que ahora mismo tarda alrededor de 1 milisegundo podría realizarse en 1 microsegundo. Al no generar más campo del necesario, ahorramos energía y evitamos efectos indeseados como pueden ser las interferencias. Los primeros prototipos ya han demostrado que el altermagnetismo funciona a temperatura ambiente, lo que ya vimos el otro día que es algo totalmente crucial. Muchos avances en física requieren temperaturas extremadamente bajas para funcionar, pero este nuevo tipo de magnetismo opera en condiciones normales, lo que lo hace viable para aplicaciones prácticas. De momento, mini punto para esta tecnología. En los primeros pasos, la clave está en el telururo de manganeso, el material donde se ha descubierto este fenómeno que tiene una estructura cristalina hexagonal que es única. Es esta estructura la que permite que los espines magnéticos se organicen de forma que pueden transmitir información sin que se escapen los campos magnéticos de su interior. Si te gusta la electrónica, puedes imaginarte que una de las aplicaciones más prometedoras está en el almacenamiento de datos. Muchos dispositivos de memoria actuales usan campos magnéticos para guardar la información, lo que limita su velocidad y la densidad de datos. Con el altermagnetismo podríamos crear memorias mucho más rápidas y de regalo bastante más pequeñas. Un campo que podría verse muy beneficiado es el de la computación cuántica. Con esta tecnología tendríamos nuevas opciones. Al no generar campos magnéticos externos, estos materiales pueden trabajar junto a componentes cuánticos que ya sabéis que son muy sensibles y sin interferir con ellos. Es como poco a poco ir quitando barreras e impedimentos de tecnologías que estamos desarrollando. Esto es lo que comentaba el otro día del crecimiento exponencial que estamos viviendo de la tecnología. Los
sensores basados en altermagnetismo podrían ser mucho más precisos que los actuales. Al no verse afectados por interferencias magnéticas externas, podrían detectar señales extremadamente débiles, lo que sería una revolución para aplicaciones médicas como puede ser la resonancia magnética o para el mundo de la exploración espacial. Y como mini guinda encima de la guinda de este gran pastel, estos materiales son compatibles con los superconductores. Es otra ventaja que a mí personalmente me parece crucial. Los materiales altermagnéticos pueden funcionar junto a superconductores sin ningún tipo de problemas, algo que es muy difícil con los materiales magnéticos tradicionales. Esto abre la puerta a nuevas arquitecturas de computación mucho más potentes y muchísimo más eficientes. Pero hay puntos críticos. Por supuesto, todavía hay desafíos muy importantes que superar. El principal, como ya veis que suele ser el de siempre, es la fabricación. Aunque el telururo de manganeso funciona muy bien como prototipo, necesitamos desarrollar materiales altermagnéticos que sean más fáciles y baratos de producir a escala industrial. Creo que solo con el nombre podéis deducir que no es un material que manejemos todos los días. Los procesos actuales son demasiado complicados y caros para una producción en masa. La integración con la tecnología existente es otro reto significativo. No podemos simplemente reemplazar todos los componentes magnéticos actuales de la noche a la mañana. Necesitamos rediseñar las arquitecturas de los circuitos para que aprovechen las propiedades únicas de este altermagnetismo mientras mantienen la compatibilidad con los sistemas actuales. Y por último, y supongo que más de uno lo habrá pensado ya, el control preciso de las corrientes de spin, estas de las que hablábamos, a escala nanométrica sigue siendo bastante difícil. Se está trabajando en nuevas tecnologías de manipulación, pero necesitamos herramientas mucho más sofisticadas para aprovechar todo el potencial de esta tecnología. Lo más interesante está en el futuro. A pesar de todos estos retos, el futuro del altermagnetismo pinta muy bien y sobre todo muy viable. En los próximos años podríamos ver los primeros dispositivos de memoria basados en esta tecnología. Estas memorias podrían ofrecer velocidades de lectura y escritura sin precedentes, transformando totalmente el rendimiento de nuestros servidores, ordenadores e incluso de nuestros móviles. La industria de semiconductores está especialmente interesada en el altermagnetismo como solución para algunos de los límites actuales de miniaturización. Los procesadores, especialmente los System on a Chip, los SoC, estos pequeñitos, basados en esta tecnología podrían ser todavía más pequeños y eficientes, permitiendo avances mucho más importantes tanto en dispositivos móviles como en sistemas de computación general. Y en el campo de la computación cuántica, como ya mencionamos antes, el altermagnetismo podría ser la pieza faltante que necesitamos. Su capacidad para manipular información magnética sin interferencias externas lo hace ideal para construir interfaces entre sistemas cuánticos y sistemas electrónicos convencionales de los que usamos a día de hoy. Es un paso crucial para poder traer a la realidad todo esto de los ordenadores cuánticos. El altermagnetismo representa uno de esos raros momentos de la ciencia donde un pequeño descubrimiento se vuelve fundamental y puede cambiar gran parte del panorama tecnológico. No es solo una pequeña mejora incremental, es una nueva forma de pensar sobre cómo manejar la información a nivel atómico. ¿Qué aplicación del altermagnetismo os parece más interesante? ¿Memoria más rápidas o procesadores cuánticos más sencillos? Déjamelo en los comentarios y dime qué te parece. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al tanto de los últimos avances en tecnología, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita. Si te apetece apoyar este proyecto, La Factoría, puedes hacerte miembro del canal y así tener acceso a muchos vídeos antiguos o unirte a nuestro Patreon y disfrutar de contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Los Martians dominan